La teoría humanista apuesta por un aprendizaje significativo y vivencial, y lo define como el proceso que altera la percepción que los individuos tienen de la realidad. Se enfoca en la reorganización del yo interior. En esta ocasión, hablaré de los inicios y autores más importantes junto con sus aportaciones y cómo aplicarlo en tu labor educativa. Comencemos. El humanismo tiene su origen en el siglo XIV y se extiende hasta el siglo XVI, y lo hace de la mano del Renacimiento, surgiendo primero en Italia y extendiéndose posteriormente por toda Europa. Por ello, se suele conocer a esta corriente como humanismo renacentista. La enseñanza y la educación tienen un gran papel en el humanismo, ya que es ahí donde se realiza un cambio metodológico, además de promover el intercambio y gestión de los conocimientos. Durante la Edad Media, la enseñanza se caracterizaba por su metodología más tradicional y religiosa, realizándose a través de la lectura, y a raíz de ello se generaba una serie de dudas y cuestiones y finalmente se debatía en torno a ellas. El humanismo fue un movimiento filosófico y cultural que priorizó la razón sobre la fe y se interesó por el concepto del hombre como centro del universo. Se afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a su propia vida. Por ello, los humanistas promovieron el hecho de ubicar al hombre como centro de interés, de atención, de estudio y de reflexión, acabando así con la idea de que todo debía girar alrededor de Dios y de los asuntos teológicos, posicionando al hombre como un medio y no como un fin. En términos de psicología, la psicología humanista ha sido muy influyente y se ha abierto paso a través de la historia. La psicología humanista, más allá de ser una serie de métodos a través de los cuales estudiar e intervenir al ser humano, tiene su razón de ser. Es una manera de entender las cosas, una doctrina especial. Parte de diversas ideas como la búsqueda existencial, el ser humano busca sus potencialidades, es decir, atravesar aquellas etapas de su desarrollo que lo separan del estado deseado. La naturaleza de este desarrollo no es biológica, sino bastante más aprendido. Se trata de una progresión de estados en la que la persona se pregunta constantemente el porqué de lo que ocurre, el significado de lo que está viviendo y qué puede hacer para mejorar su situación. A continuación, vamos a revisar unos principios básicos del humanismo. El ser humano es una totalidad. Este enfoque cuyo objetivo consiste en estudiar al ser humano en su totalidad y no de una manera dividida. El ser humano posee un núcleo. Dicho núcleo es su yo mismo. El ser humano tiende naturalmente al aprendizaje y autorrealización en conocimientos. El ser humano es un ser integrado en su contexto, en su valor social, vive en relación con otras personas. El ser humano es consciente de sí mismo y de su existencia. Se conduce de acuerdo con lo que fue en el pasado, preparándose para un futuro. El ser humano cuenta con intención. Esto significa que sus actos o intenciones se ven reflejados en sus propias decisiones o comportamientos. En conclusión, este tipo de corriente filosófica tiene su aplicación a diversas disciplinas que se rigen por sus principios, dándole al ser humano control y mando sobre sus vidas, sus pensamientos y sus conductas, y de ello depende que se desarrollen de manera funcional y adaptativa. Los autores que fueron antecedentes y propiciaron el surgimiento del humanismo fueron Dante Alighieri, quien fue poeta florentino que escribió su obra más importante, La Divina Comedia. Francesco Petrarca, poeta y filósofo que intentó armonizar el pensamiento grecolatino, que era pagano, con el cristianismo. Giovanni Boccaccio, escritor considerado junto a Petrarca y el Dante como uno de los fundadores de la literatura italiana. Entre los pensadores humanistas se pueden mencionar los siguientes: Lorenzo Valla, quien fue un orador, filósofo y educador. Es considerado pionero de la crítica filosófica e histórica. Giovanni Pico della Mirandola, pensador fundamental del humanismo. Defendió el pensamiento crítico y el derecho a las diferencias religiosas y culturales. Erasmo de Rotterdam, filósofo y teólogo neerlandés.
Es considerado el máximo representante del humanismo en el norte de Europa. Fue crítico de la Iglesia Católica, aunque no adhirió a la Reforma Protestante. Nicolás Maquiavelo, filósofo italiano, autor de El Príncipe. Es considerado el iniciador de la ciencia política moderna. Y finalmente, Tomás Moro, teólogo y filósofo inglés, autor de Utopía, una obra en la que describe la sociedad ideal. La psicología humanista nace oficialmente en Estados Unidos en 1962, cuando un grupo de psicólogos y pensadores progresistas declaran su voluntad en desarrollar un enfoque nuevo que trascienda los determinismos y la fragmentación de los modelos vigentes del psicoanálisis y del conductismo. El anhelo era entonces desarrollar una nueva psicología que se ocupe de la subjetividad y la existencia interna, de la persona como un todo, sin fragmentaciones como la conducta o el inconsciente, o la percepción o del lenguaje, sino que contemplara a la persona como objeto luminoso de estudio, y asimismo desarrollar una nueva disciplina que investigue los fenómenos más positivos y sanos del ser humano, como el amor, la creatividad, la comunicación, la libertad, la capacidad de decidir, el cambio terapéutico y sobre todo la autenticidad y el arte de ser uno mismo. Porque de allí debía provenir el sentido de respeto y responsabilidad. Desde ese núcleo del ser puede surgir un camino del existir que sea sano y sabio, equilibrado y pleno, la autenticidad como un proceso de autoaceptación y aceptación de todo lo que existe. Este grupo de pensadores estaba constituido por singulares exponentes de una inquietud cultural nueva. Kurt Goldstein, Erich Fromm, Carl Rogers, Abraham Maslow, Fritz Perls, Rollo May, Carl Rogers, James Buchenthal, Laura Perls, Viktor Frankl y Robert Ascialogi. Para Rogers, los principios básicos de enseñanza se fundamentan en la confianza en las potencialidades de cada persona, en la valoración y autocrítica colectiva del camino recorrido. De allí la importancia de favorecer la expresión en todas sus manifestaciones como capacidad de comunicación empática. La educación no directiva promueve el pensamiento crítico, la libertad de acción, así como el diálogo y la escucha del compromiso de construir el propio conocimiento en equipo. La transformación para la educomunicación es como la liberación para Carl Rogers. Es el continuo camino por aprender desde la apertura a la experiencia y a la incorporación dentro de sí mismo del proceso del cambio. La teoría de Maslow sostiene que los individuos tienen diferentes niveles de necesidades, que deben satisfacerse en un orden jerárquico para alcanzar el máximo potencial. En la base de la pirámide se encuentran las necesidades más básicas y primarias, como la alimentación, el refugio, la seguridad. A medida que estas necesidades se satisfacen, los individuos pueden avanzar hacia niveles más elevados de necesidades, como la afiliación social, la estima y la autorrealización. La autorrealización es el nivel más alto de la jerarquía. Representa el deseo de alcanzar el máximo potencial personal y convertirse en la mejor versión de uno mismo. Maslow argumentó que sólo cuando las necesidades más básicas estén satisfechas, los individuos podrán buscar el crecimiento personal, la creatividad y la autorrealización. Goldstein, conocido por su concepto de actitud abstracta, nos decía que el ser humano tiene la capacidad de abstraerse de una situación determinada y adoptar una actitud más amplia y reflexiva. Esta actitud abstracta nos permite reflexionar sobre nuestras experiencias, pensar en términos de posibilidades y potenciales y buscar la autorrealización. Para Erich Fromm, la principal tarea del ser humano en la vida es darse luz a sí mismo, para poder convertirse en lo que realmente es, en alguien más noble, más fuerte, más libre. Estas y otras reflexiones demuestran esa perspectiva humanista, a la vez una perspectiva revolucionaria, de una figura de gran relevancia dentro de la psicología. Además, hablamos también del que algunos consideran el filósofo del amor. La teoría de Fritz Perls se basa en la premisa de que cada individuo es responsable de su propia existencia y tiene el poder de cambiar y crecer. Perls creía que la persona está compuesta por diferentes partes, como el cuerpo, la mente, las emociones, y que el objetivo de la terapia es integrar estas partes en un todo coherente. Perls también enfatizaba en la importancia de vivir el presente,
de estar plenamente consciente de lo que está sucediendo en el momento actual. Creía que muchas de las dificultades y conflictos provienen de la falta de conciencia, de la negación de nuestras propias necesidades y deseos. Laura Pels llevó a cabo un estilo muy específico que difiere del de su marido Fritz, en cuanto a su proceder profesional, aplicando una atención amorosa, empática y apoyo al cliente, en un trabajo muy simple. Es decir, Laura Pels encarna la dimensión materna de la terapia del Gestalt, características esenciales que hacen su terapia de la Gestalt tan única y eficaz. Rollo Mai ayudó a miles de personas a encontrar el coraje suficiente para enfrentar sus miedos, sus limitaciones, además de abrir el camino para ejercer la libertad y cumplir el destino que cada quien quisiera proponerse. Supo enseñar cómo apreciar la belleza, incluso en las situaciones más adversas, así como el poder intrínseco de toda dificultad. Mai, con sus obras y trabajos, ofreció una nueva forma de vernos a nosotros mismos y al mundo. Asayoli defendió que una persona sana tiene un potencial de crecimiento, lo que más tarde llamó Abraham Maslow autorrealización. Además contemplaba todo lo anterior con el añadido incluido de la dimensión espiritual. Es por esto que la psicosíntesis es considerada como precursora de la psicología humanista y transpersonal. El enfoque humanista en la educación es un paradigma pedagógico que se centra en el desarrollo integral del estudiante, reconociendo su singularidad y su potencial para aprender y crecer. Este enfoque se basa en la idea fundamental de que el ser humano es capaz de autorrealización y que la educación no solo se debe transmitir conocimiento, sino también promover el desarrollo personal y social. A continuación exploraremos cómo aplicar un enfoque humanista en nuestras clases para crear un entorno de aprendizaje más enriquecedor y significativo. En primer lugar, conocer a los estudiantes individualmente. Uno de los principios clave del enfoque humanista es reconocer la diversidad de los estudiantes y sus necesidades individuales. Para aplicar este principio, es esencial conocer a cada estudiante de manera personal. Esto implica no solo aprender sus nombres, sino también entender sus intereses, antecedentes culturales, experiencias previas de aprendizaje. Esta información nos va a ayudar a adaptar las estrategias de enseñanza para que sean más relevantes y efectivas para cada estudiante. Fomentar la autonomía y la responsabilidad. El enfoque humanista promueve la autonomía del estudiante y su capacidad para tomar decisiones informadas sobre el propio aprendizaje. En lugar de ser meros receptores de conocimiento, los estudiantes deben ser alentados a participar activamente en el proceso educativo. Esto se logra proporcionándoles opciones que permiten tomar decisiones como abordar las tareas y proyectos. En tercer lugar, establecer un ambiente de clase positivo y de apoyo. Crear un ambiente de clase en el que los estudiantes se sientan seguros y valorados es esencial en el enfoque humanista. Los maestros debemos promover la empatía, la comunicación abierta y el respeto mutuo. Cuando los estudiantes se sienten cómodos expresando sus pensamientos y emociones, es más probable que se involucren activamente en el aprendizaje y se desarrollen de una manera integral. Fomentar la reflexión y la autorrealización. El enfoque humanista pone un fuerte énfasis en la reflexión como herramienta de aprendizaje. Los maestros pueden alentar a los estudiantes y reflexionar sobre sus experiencias de aprendizaje, a cuestionar sus propias creencias y a pensar críticamente sobre el mundo que les rodea. La autorreflexión también es importante, ya que ayuda a los estudiantes a comprender mejor sus propias fortalezas y debilidades, lo que puede impulsar su crecimiento personal. Quinto, aprender el aprendizaje significativo. El enfoque humanista aboga a un aprendizaje que tenga significado y relevancia para la vida de los estudiantes. Los maestros pueden lograr esto relacionando los conceptos académicos con las experiencias de vida de los estudiantes y aplicando el aprendizaje a situaciones del mundo real. Cuando los estudiantes ven la utilidad y la relevancia de lo que se está aprendiendo, están mucho más motivados y comprometidos. 6. Ser un facilitador del aprendizaje. En lugar de ser el centro del proceso educativo, los maestros en un enfoque humanista actúan como facilitadores del aprendizaje. Esto implica guiar y apoyar a los estudiantes en su búsqueda de conocimiento, en lugar de simplemente impartir información.
Los maestros deben estar dispuestos a adaptar su enfoque según las necesidades y los intereses de los estudiantes, fomentando así un ambiente de aprendizaje dinámico y colaborativo. En conclusión, aplicar un enfoque humanista en nuestras clases implica reconocer la singularidad de cada estudiante, fomentar la autonomía y fomentar la responsabilidad, crear un ambiente de apoyo, promover la reflexión y el aprendizaje significativo, y actuar como facilitadores del aprendizaje. Al adoptar estos principios, los maestros pueden ayudar a los estudiantes a desarrollarse, no solo académicamente, sino también como individuos completos y conscientes de su potencial, conscientes de su capacidad para contribuir positivamente a la sociedad. Gracias por acompañarme en este video. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios aquí abajo. Y no olvides suscribirte a mi canal. Y por favor, dale like. Hasta la próxima.